El aire salado del Cantábrico se aferraba a las viejas piedras de la casa como un amante persistente. Elena, a sus 42 años, sentía ese abrazo húmedo y frío hasta en los huesos. Hacía un año que el silencio se había convertido en el único inquilino constante de la casona que había sido de los abuelos de su difunto marido. Un año desde que el mundo de Elena se había encogido al tamaño de su propio duelo. La casa, con sus muros robustos y su tejado de pizarra, era su refugio y su jaula, y el jardín su mayor remordimiento. Lo que una vez fue un vergel cuidado con esmero por la abuela de Carlos, era ahora una maraña de zarzas y malas hierbas, un testamento salvaje y descuidado del abandono que también sentía en su alma. Las rosas trepadoras se ahogaban entre la hiedra, y el pequeño estanque de piedra estaba cubierto por una capa de lentejas de agua verdosas y estancadas. Era un reflejo perfecto de su interior, un lugar que alguna vez conoció la vida y que ahora se marchitaba en la desidia. Una mañana, mientras observaba desde la ventana de la cocina cómo el viento del norte azotaba los árboles desnudos, tomó una decisión. No podía seguir viviendo en un mausoleo. Si no podía revivir su pasado, al menos podría devolverle la vida al jardín. Era un proyecto, un propósito, algo en lo que enfocar la energía que se le escapaba entre suspiros y recuerdos. Tras una búsqueda superficial por Internet, encontró una pequeña empresa local de paisajismo con excelentes críticas. El nombre era sencillo y evocador: Tierra y Alma. Llamó y concertó una cita. Esperaba a un hombre mayor, quizás con las manos encallecidas y el rostro curtido por el sol, alguien que hablara de pesticidas y tipos de abono. No esperaba a Adrián. Cuando el todoterreno aparcó frente a la verja oxidada, de él descendió un hombre que parecía tallado en la misma madera noble y resistente de los bosques cercanos. Adrián debía rondar los 35 años. Era alto, con una espalda ancha que se adivinaba bajo una sencilla camisa de franela. Su cabello oscuro y ligeramente revuelto enmarcaba un rostro de facciones marcadas, una barba corta y cuidada y unos ojos del color del musgo húmedo que la observaron con una calma desconcertante. No había juicio en su mirada, solo una serena curiosidad. Su voz era grave, más suave de lo que su imponente físico sugería. «Soy Adrián, de Tierra y Alma». Elena asintió, sintiéndose extrañamente cohibida. Lo guió a través de la casa hacia la parte trasera. Al abrir la puerta que daba al jardín desolado, sintió una punzada de vergüenza. «Como puede ver, está un poco salvaje», murmuró. Adrián no respondió de inmediato. Caminó lentamente por el perímetro, sus botas aplastando las hojas secas con un crujido satisfactorio. Tocó la corteza de un viejo manzano, se agachó para examinar una mata de lo que parecían ser lirios olvidados, y se detuvo junto al estanque estancado. Elena lo observó, fascinada por la forma en que sus manos, grandes y fuertes, trataban a las plantas moribundas con una delicadeza inesperada. «No está salvaje», dijo finalmente, volviéndose hacia ella. Una leve sonrisa tiró de la comisura de sus labios. «Solo está esperando. Tiene una buena estructura, huesos fuertes, como esta casa». La forma en que lo dijo, la forma en que su mirada la recorrió brevemente antes de volver al jardín, hizo que un calor olvidado floreciera en el pecho de Elena. Por primera vez en meses, no era la viuda, la pobre Elena. Era solo Elena, y un hombre la miraba como si viera algo más que ruinas. Adrián comenzó a trabajar la semana siguiente. Los primeros días, Elena lo observaba desde la distancia, a través de los cristales de la ventana del salón. El sonido de sus herramientas se convirtió en la nueva banda sonora de sus mañanas. El rasgueo rítmico del rastrillo sobre la tierra, el golpe seco y certero del hacha contra una raíz muerta, el zumbido de la desbrozadora abriéndose paso entre la maleza. Eran sonidos de creación, de orden emergiendo del caos. Observaba la economía de sus movimientos, la forma en que sus músculos se tensaban bajo la camiseta cuando levantaba un saco de tierra o arrancaba de cuajo un arbusto rebelde. El sol de la mañana perfilaba su silueta y el sudor brillaba en su nuca y en sus brazos bronceados. Elena se encontraba a sí misma conteniendo la respiración, perdida en el ritmo de su trabajo, en la pura fisicalidad de su esfuerzo. Se sentía como una voyeur, espiando un ritual íntimo y poderoso. Al tercer día, la culpa por su inacción la venció.
Preparó una jarra de limonada fría y 2 vasos y salió al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a clorofila. Adrián estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra oscura, plantando algo cerca del muro de piedra. Al oírla, levantó la vista. Sus ojos verdes se entrecerraron ligeramente por el sol. «He pensado que quizás tendría sed», dijo Elena, su voz sonando un poco más alta de lo normal. Él sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. Se limpió las manos en los vaqueros, dejando manchas de tierra en el tejido desgastado. «Eso sería estupendo». Se sentaron en el viejo banco de piedra que él había despejado de hiedra el día anterior. El silencio entre ellos no era incómodo, sino expectante. Elena observaba sus manos mientras sostenía el vaso. Eran las manos de un trabajador, con pequeños cortes y callosidades, pero sus dedos eran largos y ágiles, manos que sabían destruir y crear. «¿Qué estabas plantando?», preguntó ella, para romper el silencio. «Lavanda», respondió él, junto al muro de piedra. «Cuando el sol lo caliente, liberará el aroma y atraerá a las abejas. Un jardín necesita el zumbido de las abejas». Hablaba del jardín como si fuera un ser vivo, con necesidades y deseos. Elena nunca lo había pensado de esa manera. Para ella, siempre había sido un lugar, un escenario. Para él, era un ecosistema, un alma. «Mi marido, a él le encantaban las rosas», dijo Elena de repente, sorprendiéndose a sí misma por mencionarlo. Adrián no se inmutó ni ofreció una compasión torpe. Simplemente asintió, su mirada fija en el lugar donde las zarzas aún cubrían los viejos rosales. «He visto los esqueletos de los rosales. Son viejos y fuertes. Con una buena poda y algo de alimento volverán a florecer. Más fuertes que antes, probablemente. A veces necesitan un corte drástico para recordarles cómo crecer». La analogía no se le escapó a Elena. Sintió que las palabras de Adrián iban más allá de la botánica. Hablaban de resiliencia, de la necesidad de podar lo muerto para dar paso a lo nuevo. La miró y por un instante Elena sintió que él estaba podando las malas hierbas de su propio corazón. A partir de ese día, el ritual de la limonada, o el café si la mañana era fría, se hizo diario. Sus conversaciones se alargaban. Elena empezó a pasar más tiempo fuera, sentada en el banco, a veces con un libro que no leía, simplemente observando y escuchando. Adrián le explicaba sus planes no como un contratista a un cliente, sino como un cómplice a otro. Le enseñó a distinguir el canto de un petirrojo del de un mirlo, le mostró cómo las raíces de un helecho se aferraban a las grietas de las piedras. Un día, mientras él trabajaba en la restauración del pequeño estanque, Elena se acercó. Había vaciado el agua estancada y ahora estaba limpiando el lodo del fondo. Estaba inclinado, con el agua hasta las rodillas, y su camiseta se le pegaba a la espalda dibujando cada músculo. «¿Necesitas ayuda?», preguntó ella, sintiéndose inútil. Él se giró, con una mancha de lodo en la mejilla. «¿Podrías pasarme esas piedras planas de allí?», dijo, señalando una pila que había seleccionado. «Quiero reconstruir el borde». Elena se arremangó y comenzó a llevarle las piedras, una a una. Sus dedos se rozaron cuando ella le entregó una. Fue un contacto fugaz, accidental, pero una corriente eléctrica recorrió el brazo de Elena. Levantó la vista y se encontró con la de él. Adrián no apartó la mirada, sus ojos verdes la sostuvieron, intensos y cuestionando. El mundo pareció detenerse por un segundo. El único sonido era el goteo del agua de sus manos y el latido acelerado del corazón de Elena en sus oídos. Fue él quien rompió el hechizo, volviendo su atención a la piedra que tenía en la mano. Pero algo había cambiado. La barrera invisible entre ellos se había agrietado, y por esa grieta se colaba una tensión dulce y peligrosa. Las semanas se convirtieron en un mes, y el jardín comenzó a parecerse a sí mismo de nuevo. La tierra negra y rica esperaba las nuevas semillas, los caminos de grava habían sido restaurados, y los rosales, podados y alimentados, ya mostraban los primeros brotes de un verde tímido. El jardín estaba sanando, y Elena sentía que ella también lo hacía. Había empezado a cuidarse más. Se ponía un poco de color en los labios por las mañanas, elegía vestidos que no fueran de colores neutros y tristes, y dejaba su cabello suelto para que el viento jugara con él. No lo hacía conscientemente por Adrián, o eso se decía a sí misma, pero no podía negar el pequeño aleteo en su estómago cuando notaba que la mirada de él se detenía en ella un segundo más de lo estrictamente profesional.
Sus conversaciones se habían vuelto más íntimas. Un día, mientras plantaban juntos un macizo de hortensias, ella le habló de Carlos, de su risa, de cómo le gustaba el café, de lo vacío que se sentía el otro lado de la cama. Adrián escuchaba en silencio. Su presencia era un ancla sólida en medio de la marea de recuerdos de Elena. No ofrecía palabras vacías, solo una comprensión tácita que era más reconfortante que cualquier pésame. A cambio, él le habló de su propia vida, en fragmentos. Le contó cómo había dejado una carrera de ingeniero para dedicarse a la tierra porque necesitaba sentir que creaba algo vivo. Le habló de un viaje a Japón y de cómo los jardines zen le habían enseñado el valor del vacío y del espacio. Le confesó que a veces se sentía más cómodo con las plantas que con las personas, porque las plantas nunca mienten sobre lo que necesitan. Una tarde, una llovizna fina y persistente, el típico orvallo asturiano, los obligó a refugiarse en el pequeño invernadero adosado a la casa que Adrián acababa de restaurar. El aire en el interior era cálido y olía a tierra mojada y a madera nueva. La lluvia tambureleaba suavemente sobre los cristales, creando una burbuja de intimidad a su alrededor. Estaban de pie, muy cerca el uno del otro, observando cómo las gotas de lluvia se deslizaban por el cristal. «Casi está terminado», dijo Elena en voz baja, y la frase flotó en el aire cargada de una melancolía que no esperaba. «Un jardín nunca está terminado», respondió él, su voz un murmullo grave. «Siempre está cambiando, creciendo, muriendo y renaciendo, como nosotros». Se giró para mirarla. La luz difusa del invernadero suavizaba sus facciones. Había una seriedad en sus ojos que la hizo estremecerse. «Este lugar te ha cambiado, Elena», dijo, usando su nombre con una familiaridad que le erizó la piel. «Cuando llegué, tus ojos tenían el mismo color que el cielo de hoy. Ahora tienen el color de los brotes nuevos después de la lluvia». El corazón de Elena dio un vuelco. Nadie le había dicho algo tan poético, tan dolorosamente certero. Sintió que las lágrimas pugnaban por salir, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no sabía nombrar. «Tú», empezó a decir, pero la voz se le quebró. «Tú has traído la lluvia». Adrián levantó la mano, lentamente, como si temiera asustarla. Con el dorso de los dedos rozó su mejilla. Su piel era áspera y cálida, y el contacto fue como una descarga. Elena cerró los ojos, inclinando el rostro hacia su mano, entregándose a esa caricia anhelada. «Quizás ambos la necesitábamos», susurró él. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Elena podía sentir el calor de su aliento, oler el aroma a tierra y a lluvia que emanaba de su piel. Abrió los ojos y se perdió en el verde profundo de los suyos. Vio en ellos un reflejo de su propio anhelo, un deseo tan palpable que le robó el aire. Ya no había cliente y contratista, no había viuda y paisajista. Solo eran un hombre y una mujer, suspendidos en un momento cargado de una electricidad tan tangible como la tormenta que se gestaba afuera. El tiempo se detuvo en el invernadero. El repiqueteo de la lluvia sobre el cristal era el único metrónomo de un mundo que se había encogido para contenerlos solo a ellos dos. La mano de Adrián seguía en la mejilla de Elena, su pulgar trazando círculos lentos y suaves sobre su piel. Era un gesto tan tierno, tan lleno de un cuidado reverente, que desarmó las últimas defensas de Elena. Había olvidado cómo se sentía ser deseada. Había olvidado el poder de una mirada que no estaba teñida de compasión, sino de una admiración cruda y masculina. En los ojos de Adrián no se veía frágil, se veía viva. «Elena», susurró él, y su nombre en sus labios fue a la vez una pregunta y una declaración. Ella no respondió con palabras, acortó la ínfima distancia que los separaba y sus labios se encontraron. El primer contacto fue suave, exploratorio, un roce tímido que sabía a tierra mojada, a sal y a una dulzura inesperada. Fue un beso de reconocimiento, como si sus almas se estuvieran saludando después de una larga espera. Elena suspiró contra su boca, un sonido que era mitad alivio, mitad rendición. Sus manos, que habían estado colgando inertes a sus costados, subieron para aferrarse a la camisa de franela de Adrián, arrugando la tela entre sus dedos como si temiera que él pudiera desvanecerse.
Él respondió a su rendición, profundizando el beso. Su otra mano subió para acunar su nuca, sus dedos enredándose en su cabello. El beso se volvió más hambriento, más demandante. Ya no era solo ternura, era pasión contenida, meses de miradas furtivas, de palabras no dichas, de una tensión que finalmente encontraba su liberación. La boca de Adrián era firme y suave a la vez, y la exploraba con una mezcla de confianza y asombro que la hizo sentir como la mujer más bella del mundo. Elena le devolvió el beso con una ferocidad que la sorprendió a sí misma. Era un torrente de emociones liberadas, el duelo, la soledad, la gratitud y, sobre todo, un deseo abrumador que había creído muerto y enterrado junto con su pasado. Se apretó contra él, sintiendo la dureza de su pecho contra el suyo, la fuerza de sus brazos rodeándola, anclándola en una realidad nueva y vertiginosa. El mundo exterior, con su lluvia y su viento, desapareció. Su universo era ahora el sabor de la boca de Adrián, el sonido de sus respiraciones entrecortadas, la sensación de su cuerpo fuerte y cálido contra el suyo. Se separaron lentamente, sin aliento, con las frentes apoyadas la una en la otra. Los ojos de Adrián estaban oscuros por el deseo, sus labios ligeramente hinchados por el beso. «No sabía», empezó a decir Elena, con la voz ronca, «no sabía que todavía podía sentir esto». «Yo sí lo sabía», respondió él, su voz un murmullo profundo que vibró a través de ella. «Lo vi en tus ojos, desde el primer día. Vi el fuego bajo las cenizas». Sus palabras la golpearon con la fuerza de una revelación. Él no solo había visto un jardín descuidado, la había visto a ella. Había visto su potencial, su capacidad para florecer de nuevo, incluso cuando ella misma lo había olvidado. La lluvia comenzó a amainar afuera, y los últimos rayos del sol de la tarde se filtraron a través de los cristales mojados, bañando el invernadero en una luz dorada y etérea. Adrián bajó la mirada a sus labios y volvió a besarla, esta vez con más lentitud, con una ternura infinita, saboreándola como si fuera la primera lluvia de primavera después de una larga sequía. Era un beso de promesa, un beso que no marcaba un final, sino el más incierto y emocionante de los comienzos. Cuando el beso terminó, se quedaron en silencio, envueltos en el calor del invernadero y en la nueva calidez que florecía entre ellos. La jornada de trabajo había terminado, el jardín estaba casi completo. Y con ello llegaba la inevitable realidad de que su tiempo juntos, en esa rutina diaria, estaba llegando a su fin. Adrián se apartó un poco, aunque sus manos seguían en su cintura, reacias a soltarla. «Tengo que irme», dijo en voz baja, y las palabras sonaron a disculpa. Elena asintió, el corazón encogido ante la perspectiva. El pánico la invadió por un instante. ¿Y si esto era todo? ¿Un momento robado? ¿Una anomalía mágica en un invernadero durante una tormenta? Como si leyera su mente, Adriana ahuecó su rostro entre sus manos y la obligó a mirarlo. «Esto no ha terminado, Elena», dijo, su mirada intensa y seria. «El jardín está casi listo, pero nosotros, acabamos de empezar a plantar la primera semilla». La sencillez de su metáfora, tan propia de él, la calmó. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «¿Y qué se supone que va a crecer?», preguntó ella, su voz apenas un susurro. Adrián sonrió, una sonrisa lenta y seductora que le aceleró el pulso. «Tendremos que cuidarlo juntos para averiguarlo. Te llamaré mañana». Con un último y suave beso en la frente, se dio la vuelta y salió del invernadero. Elena lo observó caminar a través del jardín resucitado, su silueta recortada contra el cielo ahora despejado y teñido de naranja y rosa. Se quedó sola, en medio de la vida que él había ayudado a despertar. El aire olía a tierra fértil, a flores y a lluvia. Tocó sus propios labios, todavía sensibles por sus besos. Por primera vez en más de un año, no se sentía sola. Se sentía llena de una expectación vibrante. El jardín estaba en silencio, pero en su interior todo era un zumbido de vida, como el de las abejas que pronto llegarían a la lavanda.
El futuro era un terreno desconocido, pero ya no le daba miedo. Estaba lista para ver qué florecía.